Entonces, esta semana estamos en la segunda clase del cuarto bloque. Seguimos dentro del tema de cónicas en el área de matemáticas y como habíamos visto previamente, inició el lunes anterior. Estamos dentro de este cuarto y último bloque del segundo quimestre y el objetivo principal va a ser básicamente producir, comunicar y generalizar información de manera escrita, verbal, simbólica, gráfica y o tecnológica mediante la aplicación de los conocimientos matemáticos en el manejo organizado, responsable y honesto de las fuentes de datos, para así comprender otras disciplinas, entender la necesidad y potenciales de nuestro país y tomar decisiones con responsabilidad social. Hablando netamente de los temas que estamos viendo, vemos que mediante la matemática en el área de cónicas también comprendemos un poco de la geometría y también un poco de lo que es la vida cotidiana en cuanto a la resolución de ejercicios del tipo que estamos viendo. Después de esto tenemos que, como un objetivo específico, vamos a reconocer la ecuación cónica, inicialmente partiendo desde una circunferencia. La semana anterior vimos los gráficos de una cónica completa. Sin embargo, para definir una cónica tenemos que basarnos en la figura inicial, que en la parte más inferior de la cónica es el círculo. ¿Sí? Y como menciona ahí, a partir de la recta y un vector dirección, a partir de dos puntos de la recta gráficamente. Y ahora vamos a tratar también mucho acerca de esto y un análisis general y básico acerca de estas figuras. La destreza que se había visto desde antes era calcular el producto entre vectores y la norma de un vector y también la distancia entre puntos. En este caso también reconocer las ecuaciones, por ejemplo, ahorita la ecuación canónica de la circunferencia. Y después también todo esto tiene que ver en que nosotros al momento de ver esto como indicador de evaluación, tendremos que saber definir, calcular estas figuras cónicas, ¿sí? Esto sería para iniciar en cuanto a lo que es la planificación, las fechas que vamos dentro de lo establecido, también los objetivos, destrezas e indicadores. El tema de hoy día, voy a compartirles el documento. El tema de hoy día ya se encuentra en el Edmodo y ustedes pueden observar ahí las tareas que tienen que hacer correspondiente a esta semana que se termina el 2 de mayo. Sí, ya se termina el mes y ustedes pueden presentar hasta el día domingo a las 6 de la tarde las tareas, que en el caso específico del tema que estamos tratando el día de hoy es acerca de la ecuación canónica de la circunferencia con origen en el centro, ¿sí? O con centro en el origen. Y ahí tenemos que hay un poquito de lo que es el contenido científico, simplemente llegar a demostrar por qué la fórmula, esta canónica, tiene esa forma que es igual a lo que se podría decir que es el teorema de Pitágoras, en donde r al cuadrado o el radio al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si hablamos de un punto en X y Y, que viene a representar la circunferencia. Esto sería la parte inicial y fundamental de esto. La primera tarea que vamos a realizar en este caso va a ser que expliquemos la ecuación canónica, es decir, cómo llegamos a ella, y también la resolución de estos dos ejercicios. Estos dos ejercicios que están ahí a definida su resolución, sin embargo, nosotros procederemos a explicar por qué se soluciona así. En cuanto al primero, tiene que ver con cálculo de la ecuación y mediante esta ecuación llegar a saber cuál es el radio. Y en el caso segundo, cómo se grafica
a partir de una ecuación de la circunferencia que nos dan en el plano cartesiano. Esos serían los dos primeros ejercicios. Y en el caso de las actividades que tenemos que hacer abajo en la segunda tarea asignada en el Edmodo, tenemos simplemente que representar gráficamente las ecuaciones que están ahí y abajo unir o relacionar las ecuaciones con respecto a lo que está ahí, porque tenemos por un lado los gráficos y por otro lado las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, esto sería, veamos ahora, ya, veamos ahora hemos leído el tema, vamos a mostrar el material de apoyo, para lo cual vamos a compartir las diapositivas o la presentación que se ha hecho para esta semana. Entonces, tenemos aquí esta presentación que habla acerca de las matemáticas del cuarto bloque dentro del tema específico el día de hoy de la ecuación canónica de la circunferencia. Y pasamos al contexto. El contexto es fácil. Recuerden que el tema habla cuando tiene el origen en el centro. Y el origen en el centro es 0 y 0, tal como menciona ahí. Entonces, esto nos lleva a lo siguiente. Dice, se tiene cualquier punto P de XY. Ustedes ya saben eso, el punto P de XY en el plano cartesiano, que pertenezca a la circunferencia, dice que se encuentra a una distancia CP desde el centro. ¿Sí? Y a este segmento se lo conoce como radio. Esto no es nada nuevo para nosotros, pues, puesto que siempre que hemos dibujado una circunferencia, o nos dan el radio de la circunferencia y lo hacemos con el compás, o nos dan el diámetro de la circunferencia para dibujar la circunferencia. Entonces, aplicando la fórmula de distancia entre los puntos de un punto, que es X y Y, que está representado en el gráfico de la figura 4, donde está el puntito verde que les estoy mostrando, ese es el punto XY. Y entonces dice que el centro es H y K. El centro es H y K. Parte desde ese punto para definir que la distancia es igual a la raíz cuadrada de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Y si eliminamos la raíz del un lado y ponemos al otro lado, por ejemplo, entonces ustedes saben esto que por igualación de fórmulas o por lo que se le conoce como el desenvolvimiento de las fórmulas, entonces decimos que aplicamos a la derecha al cuadrado y a la izquierda también al cuadrado. A la izquierda se elimina el cuadrado con la raíz cuadrada y a la derecha se quedaría de al cuadrado. Estamos simplemente haciendo esta resolución de fórmulas. Entonces, la distancia es el radio, por eso se está suplantando D por R. Como menciona ahí, dice porque D es igual a R, es decir, el radio, la distancia desde el centro hasta el borde del círculo es R, el radio. Entonces, dicho esto, R al cuadrado es igual a X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado. Continuamos con esto y reemplazamos. Por favor, que silencien los micrófonos, porque hay un micrófono que no está permitiendo que se escuche la clase. No, el queso es. Arriaga, señor Arriaga. Dígame, Liz. Silencia el micrófono porque se le está oyendo todito, ¿ya? Ha estado prendido, perdón, Liz. Ya. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que estábamos viendo, al reemplazar la distancia por el radio, ya nos queda la fórmula que podemos ver que es preliminar. Pero asimismo, dice que los puntos, el centro, que es H, K, por ser el centro tiene punto 0,0, que es el origen del plano cartesiano.
Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, tendríamos que r al cuadrado, es decir, radio al cuadrado, es igual a x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado. Y nos quedaría simplemente la ecuación canónica con el centro en el punto origen del círculo o de la circunferencia. R al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Partiendo desde aquí y desde esta ecuación canónica de la circunferencia, ya podemos simplemente calcular esta ecuación o también dibujar la circunferencia, que es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, en una siguiente diapositiva nos muestra dos ejemplos, que es lo que tenemos que hacer en el deber. Inicialmente dice, hallaremos la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y radio 4. ¿Sí? Si tenemos un radio 4 y aplicamos la ecuación canónica de la circunferencia, la que dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, revisada en la anterior diapositiva, entonces vemos que en el siguiente paso simplemente definimos que esta circunferencia en x al cuadrado más y al cuadrado es igual a, el radio si nos da es 4. 4 al cuadrado es 16. Es decir, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. Y ya partiendo desde este punto de vista en el cual estamos ahorita, entonces simplemente hemos llegado a, mediante los datos y aplicación de la ecuación canónica, encontrar el radio de la circunferencia. No se olviden que el radio de la circunferencia no es 16, el radio de la circunferencia es 4. En otras palabras, es la raíz de 16, que es 4. Y en otras palabras también, el radio elevado al cuadrado es el que es igual a 16 en este caso. Sí, eso hay que tener muy en cuenta porque los demás ejercicios tienen que ver con esto. En la siguiente diapositiva es al revés. En la primera nos dieron los datos. Ahora hicimos un cálculo de la ecuación canónica, mientras que en esta diapositiva o en este ejemplo que estamos viendo actualmente, ya nos dan el valor y nosotros tenemos que dibujar o hacer el gráfico. Pero ojo, por ejemplo, este no es igual al anterior ejercicio. El anterior ejercicio era el radio 4. En este ejercicio, ¿cuál es el radio? ¿Quién me dice? Para ponerle como actuación en clases. ¿A cuánto equivale el radio de este ejercicio que estamos viendo actualmente? ¿Cuánto equivale? Ajá. 4. ¿El radio es 4 o cuánto es el radio? No es 2, listen. Exacto. ¿Quién dijo no es 2? Espinosa. Listen. Espinosa, muy bien. Recuerden Sí, que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Pero ahí ya, como dice 4, quiere decir que es 2 elevado al cuadrado. Entonces el radio es 2. Fíjese más abajo, dice datos, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. Y ahí está la gráfica. Al comparar la ecuación con estos datos, podemos darnos cuenta que si r al cuadrado es igual a 4, entonces r es igual a 2, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, voy a pasar al pizarrón a explicar solo esta partecita que es simple, pero que a veces necesitamos entenderla. Entonces dice lo siguiente, dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Eso dice la ecuación canónica de la circunferencia. Entonces, si yo pongo aquí que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4 y reemplazo estos valores de aquí, es decir, estoy diciendo que r al cuadrado es igual a 4. ¿Cómo anulo esto? ¿Quién me dice cómo anulo esto? ¿O cómo sé la respuesta ya no de r al cuadrado, sino de r?
¿Cómo podría aplicar esto para saber a qué es igual R? ¿Quién me dice ahí a qué es igual R? ¿Qué tengo que hacer a los dos lados para igualar esta ecuación a los dos lados? En otras palabras, para simplificar, El 2 y el 4. multiplicar el 2 y el 4, dijo. Simplificar. El 2 y el 4. Dividir. ¿Cómo simplifico? Está bien la palabra simplificar el 2 y el 4, pero ¿cómo simplifico? Acuérdense de una cosa, que cuando yo tenía esto, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. El siguiente paso para saber a qué equivale r era aplicar la raíz cuadrada a los dos lados, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado. Y como es una igualdad de ecuaciones, al otro lado también le aplico la raíz cuadrada. Y ahí sí ya simplifico, le voy a hacer con otro color. Ahí así puedo simplificar este cuadrado con esta raíz cuadrada. De tal manera que me queda que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r. Por eso simplifiqué. Entonces, dicho de esta manera, tendría que aplicarle una raíz cuadrada a este lado y una raíz cuadrada a este lado. El 2 se va con la raíz cuadrada y por eso me queda que r es igual a ¿cuánto? A 2. Exacto, así es. Por eso Ya. ahí les estamos demostrando cómo se llega a esta, se puede decir, a este resultado. Esa respuesta. Ajá, sí, dígame, señora Arriaga, que me decía, por eso es la razón, ¿verdad? Sí, ya le cogí ahí, licenciado. Ya, eso es. Entonces, así es como llegamos a saber cuál es el valor del radio. Esto es importante que les explique porque, dicho de esta manera, las tareas tienen que ver en relación a esto. Sí, vamos a analizar las tareas. Entonces, vamos a regresar a nuestra presentación. Y ya por eso sabemos por qué el radio es igual a 2, ¿ya? Sin embargo, esa era la primera parte de la tarea. La segunda parte de la tarea nos dice que representa gráficamente las siguientes ecuaciones. Y fíjese que en el primer caso, dice que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 6, ¿ya? En el segundo dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 2. En el tercero dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 12 sobre 26. Y así sucesivamente. Hagamos hasta el D. ¿Ya? Les voy a explicar eso rapidito porque ya nos quedan muy poco tiempo. 10 minutos. Ajá, 10 minutos. Entonces, fíjese en lo siguiente. Voy a resolver la A y la D y después nos vamos a la parte 2. Entonces, de esta manera decimos lo siguiente. Nos volvemos a nuestro pizarrón e inmediatamente pasamos a resolver la A. Dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 6. Ojo, señores, dice que hagamos un gráfico con esto. Y yo les voy a poner aquí dos cosas distintas. En un eje cartesiano está una circunferencia en donde el R es igual a 6, ¿ya? Mientras que en el otro gráfico está un plano cartesiano cuya circunferencia tiene un radio igual a la raíz de 6. Quiero que ustedes me respondan cuál de los dos, el 1 o el 2, es verdadero.
¿Radio es igual a 6 o radio es igual a raíz de 6? ¿Quién me ayuda por otro 10? El 2. Creo que es la primera. El 2, ¿quién dijo el 2? Yo, Aguirre. Aguirre fue el... Ya, muy bien. Fíjense aquí a la izquierda, yo les estoy poniendo la razón. Mire la razón. Es lo que se explicó antes, ¿no es cierto? Si nosotros decimos x al cuadrado más y al cuadrado, ¿cómo se llama esta parte de arriba? Se llama ecuación canónica, que es lo que se explicó al inicio. Ecuación canónica de la circunferencia. Y abajo tenemos ya el ejemplo o el ejercicio número 1. Entonces decimos, cogemos solo esta parte e igualamos y decimos r al cuadrado es igual a 6. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Qué tengo que aplicar a los dos lados? La raíz cuadrada. Muy bien, exactamente. ¿Quién dijo la raíz cuadrada? Dijo 10 para Carmen y Espinosa. y Espinosa. Yo. Muy bien. Entonces aplico la raíz cuadrada a los dos lados. De tal manera que aquí puedo ya simplificar la raíz cuadrada con el cuadrado y digo que radio es igual a la raíz de 6. Por eso este de aquí, el segundo de los ejemplos, es el que está bien. Cuando ustedes hagan esto tienen que darse cuenta de eso. ¿Cómo lo resuelven? Así como hasta aquí. Así como hasta aquí. ¿Ya? Es fácil, solamente hay que ver eso. ¿Ya? Voy a hacer el ejercicio A, B, C, el D también. El D, entonces yo voy allá al D y digo lo siguiente. En el D, en cambio, me dice x al cuadrado es igual, x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a coger el borrador. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a, dice, a 5 al cuadrado. A 5 al cuadrado. Entonces ahora yo les voy a preguntar. Tengo esto por un lado y tengo esto por un lado. Y digo, en este la circunferencia tiene un radio de, es decir, R es igual a 5 al cuadrado. Y en este de acá abajo tengo una circunferencia en el plano cartesiano en donde R es igual a 5. Esta es la una opción y esta es la segunda opción. ¿Quién me dice cuál está correcta de las dos opciones? ¿La primera o la segunda? Entonces vamos a hacer, aplicamos, ¿qué dice la ecuación canónica de la circunferencia? La ecuación canónica de la circunferencia simplemente nos dice que X, voy a coger otro color. Dice, ecuación canónica, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado. Y igualo esto de aquí. ¿Cómo resuelvo? Igualo esto de aquí. R al cuadrado, tal como hicimos antes, es igual a 5 al cuadrado. ¿Qué es lo siguiente que debo hacer? Simplificar. Ya, ¿cómo simplifico? ¿Qué aplico a los dos lados? Raíz La raíz. cuadrada. Exacto. Raíz cuadrada de R al cuadrado es igual a raíz cuadrada de 5 al cuadrado. Es decir, apliqué raíz a los dos lados. En este caso le simplifico la raíz cuadrada con el cuadrado y acá a la derecha también. De tal manera que me dice que R es igual a 5. ¿Cuál de las dos ha sido la correcta? ¿La primera o la segunda? La segunda. Exacto, ¿ya? Entonces ahí ya saben cómo hacer. Simplemente así. Nos quedan 3 minutos. No se olviden de capturar las ventanitas de estas. Listen, Y dígame.
¿Me puede poner en la lista, por favor? Sí, Espinosa. Sí. Ya le pongo en la lista. Y ahora vamos a regresar acá y le vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles esta diapositiva. En la segunda me dice que yo identifique a cuál ecuación pertenece la gráfica. Entonces, es fácil. Ya, vamos por ejemplo al ejemplo de la D. Dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 36. ¿Cuál de las gráficas pertenece a ese? El que es la raíz igual a ¿cuánto? La D se corresponde con la 1, con la 2, con la 3 o con la cuarta gráfica. Con la 1, dice. Muy bien, esa es. ¿Quién dijo eso? Espinosa. Muy bien, ¿por qué? Porque simplemente 36 es igual a r cuadrado. Si aplicamos raíz cuadrada a los dos lados, la raíz cuadrada de 36 es 6 para saber cuál es el radio. Entonces, como menciona el señor Espinosa, la D se corresponde con la 1. Si entendimos, a ver, ahora en la C dice x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 4. ¿Cuál de las gráficas se corresponde con la C? La 2, creo. La 2 es igual a 1/2, dice. No es la 4, dice. Ya, la 4. ¿Por qué la 4? Porque no es ni la 2 ni la 3. Es la 4. En la 4 no se ve el valor, o ustedes le ven. No se ve el valor. No, está entre paréntesis 0,0. Ajá, pero ese es el centro. Todos tienen como centro 0,0. Pero es la 4 porque el radio, en otras palabras, ¿a qué es igual? ¿A 4 o a 2? ¿Ah, cómo? El radio en la C es igual a 2, ¿verdad? Ya. Y por último, les voy a hacer la siguiente pregunta. Dice, A es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Esto es igual a 9 cuartos, es decir, la A. ¿A cuál corresponde? La 3, dice. Muy bien, perfecto. Sí, esta vez es la 3. Exacto, porque la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz 3, cuadrada la de 4 es 2. 2. Entonces, una circunferencia que tiene como raíz, como el radio 3 medios es esa de ahí precisamente. Queda menos de un minuto, ha sido un gusto, jóvenes, que les vaya súper bien. Nos estamos viendo la siguiente semana. Dicen, Viernes no tenemos. Dígame. ponrame en la lista. Sí, de Espinosa, Ya, ¿verdad? ya te puso, la Frank. siguiente clase, o si no la siguiente me hacen acuerdo para revisar si puse bien. Pero era Espinosa, Aguirre, Arriaga y Bonilla. Yo. ¿Quién más? ¿Yo por qué, Lice? ¿Quién dijo yo por qué? Arriaga. Ah, porque respondió algunas preguntas o estuvo en la jugada. Ya, gracias, Lice. Ya, estimados, ya se me acaba el tiempo. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego, dicen.